Bueno, en primer lugar, somos Víctor Martín y Pedro Pérez y el trabajo que hemos realizado es un análisis de contenido del tratamiento informativo de los ultras de fútbol en la prensa española. Para esto nos hemos centrado en dos casos concretos, el caso Íñigo Cabacas y el caso Jimmy, que es el más mediático de los últimos años dentro del panorama español. Son dos casos relativamente recientes y dos casos en los que existe un fallecido, que son el propio Íñigo Cabacas y Jimmy, el ultra del Real Club Deportivo de La Coruña, que falleció en el río Manzanares hará un poco más de 5 años, 6 años. En el caso del marco teórico en el que hemos ubicado nuestro trabajo, nos hemos querido centrar en la teoría del framing, o en español la teoría del encuadre. Es decir, la perspectiva que se genera dependiendo del tratamiento de la información, de la manera en la que se realiza este tipo de contenido. En el caso nuestro, hemos intentado comprender por qué hace escasas décadas en España había una justificación al movimiento ultra y por qué se creía necesario, y por qué desde hace varios años ese movimiento ha tornado a creer que es un cuerpo dañino dentro del fútbol y por qué se rechaza a día de hoy. Ahora va a pasar mi compañero Pedro a explicarnos los objetivos, hipótesis, preguntas, metodología y los resultados que hemos recogido en las gráficas. En cuanto a los objetivos, como objetivo general del estudio hemos expuesto el análisis del tratamiento sensacionalista por parte de la prensa española y desvelar si está vinculado directamente con las noticias del fenómeno ultra. Eh, los objetivos específicos son los siguientes. Mostrar la importancia que los medios de comunicación dan a los acontecimientos relacionados con los grupos ultras, detectar el acompañamiento de archivos multimedia en estas noticias, reconocer el sensacionalismo utilizado por la prensa española en las publicaciones sobre radicalismo ultra y explicar el tratamiento positivo o negativo de los medios españoles a la hora de publicar estas noticias. A lo largo del estudio nos hemos hecho varias preguntas que hemos ido contestando a medida que avanzábamos y son las siguientes. ¿Existe carga sensacionalista por parte de la prensa española en las noticias sobre ultras? ¿Cuál es la asiduidad de archivos multimedia en las noticias relacionadas con los ultras? ¿Cómo trata la prensa española estos hechos? ¿De forma positiva o de forma negativa? ¿Y cuál es la importancia que los medios de comunicación dan a las noticias sobre el radicalismo ultra? Además, para realizar el estudio hemos elaborado tres hipótesis. La primera, los contenidos de estos diarios contienen una mínima carga sensacionalista. La segunda hipótesis, la mayoría de las noticias contienen archivos multimedia. Y la última hipótesis, en la mayoría de las noticias los grupos ultra son expuestos de forma negativa. En cuanto a la metodología que hemos utilizado ha sido un análisis de contenido cualitativo y las vías que hemos utilizado para llevar a cabo esta metodología ha sido la búsqueda de artículos relacionados por medio de las palabras clave en buscadores académicos. En nuestro caso, la gran mayoría los hemos buscado en Google Scholar. Las palabras clave y el posterior análisis de textos que se relacionaban de verdad con el tema nos han servido para averiguar y desvelar la duda principal de nuestro estudio. Una vez establecidos los objetos de estudio, marca así el país y las muestras de análisis caso Jimmy y el caso Íñigo Cabacas, hemos pasado a la creación de un libro de códigos para diseccionar los contenidos digitales y extraer los datos y conclusiones de una forma más clara y más precisa. Aquí vemos el libro de códigos que, como podéis apreciar, se subdivide en diferentes categorías. En el apartado de resultados podemos destacar el análisis de titulares de los diferentes medios según sus rasgos sensacionalistas en el tratamiento del caso Jimmy y del caso Íñigo Cabacas. El siguiente gráfico muestra los titulares sensacionalistas que aparecen por cada caso y según qué periódico.
Por otro lado, en cuanto al análisis del cuerpo de la noticia en sí, hemos detectado los siguientes resultados, que muestran el número de noticias con texto sensacionalista según el periódico, ya sea Diario Marca, el Diario AS o el periódico generalista El País. Y por último, nos hemos centrado en los archivos multimedia, y como bien indica el gráfico, la gran parte de las noticias van acompañadas de vídeos y fotografías que completan la publicación. Bueno, para terminar, hemos querido recoger unas cuantas conclusiones acerca de lo que hemos recibido, de lo que hemos encontrado tras el análisis de contenido. En primer lugar, en cuanto al tratamiento de los ultras, toma un segundo plano futbolístico, digamos. Es decir, dentro del fútbol no es la parte principal de la que se informa. Existe información variada y de fútbol internacional, fútbol nacional, de este tipo de problemas, pero no es la información en la que se basa principalmente el contenido de los medios de comunicación. Por lo tanto, por eso hemos referenciado este punto eso como segundo plano futbolístico. En segundo lugar, hemos encontrado un rechazo sistemático de la violencia. Es decir, es una crítica constante, es un ataque hacia esos grupos violentos que generan situaciones desagradables o trágicas dentro del fútbol. Por lo tanto, hemos visto que en eso todos los periódicos siguen una línea igual y constante y no abandonan ese trabajo contra este tipo de iniciativas y movimientos. Y por último, hemos podido encontrar, de que nos ha llamado mucho la atención, una denuncia social de los miembros de forma individual. Es decir, los medios trabajan en contra de los concretos líderes o las personas concretas que efectúan ciertos tipos de agresiones o cierto tipo de actos bajo el nombre de este tipo de organizaciones. Atacan en sí a los grupos, pero se centran en debilitar a este tipo de movimientos en cuanto a destapar a los líderes y sobre todo a las cúpulas de los diferentes grupos ultras de nuestro país. Por último, la bibliografía que hemos realizado consta de dos partes separadas en las que luego hemos indagado un poquito más. En el primer lugar, hemos buscado artículos y trabajos académicos en dos buscadores distintos como son Google Scholar y Dialnet y alguno concreto dentro de el buscador de Microsoft, pero ha sido mucho menos el volumen que el que hemos realizado en Dialnet y en Google Scholar. Y en segundo lugar hemos realizado una búsqueda pautada en cuanto a tiempo y en cuanto a contenido dentro de las hemerotecas de los principales medios deportivos de nuestro país, como son el diario AS, el diario Marca, el diario Sport y el Mundo Deportivo.